Bienvenidos a Jalisco Cuida tu Salud. En esta ocasión vamos a hablar de las mamás, porque están celebrando, ¿verdad, Doc? Ya casi es el Día de las Madres. Ya este domingo vamos a tener que felicitar y celebrar a nuestras mamás. Y qué mejor que hablar precisamente de la salud materna el día de hoy. De todo, en todas las etapas. En todas las etapas, así es muy importante el que tengamos en cuenta de que mamá no solamente es mamá mientras está embarazada, sino que hay que tener toda una preparación antes y después del embarazo. Para eso tenemos una invitada de lujo para el tema de hoy. Oye, estaba pensando, y hasta que se casan los hijos también sigues todavía cuidándote tu salud como mujer, como Por mamá. supuesto, debe haber unas etapas posteriores Ay, la a la vida de menopausia, los cuánto hijos. calorón, doctor. Exactamente, incluso antes, ¿verdad? Pues sí, aquí lo tienen y para ello tenemos a la doctora Caro Cerda Chávez, quien es especialista de ginecología y obstetricia y que trabaja en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antón Alcalde. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Muy agradecida y sobre todo pues para poder compartir toda la información de cómo se debe cuidar la mamá antes, durante y después del embarazo. Fabuloso. Bienvenida, doctora Caro. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué le recomiendas a las mamás primerizas que apenas tienen la pancita y no saben lo que les espera? Bueno, antes de que sean mamás, Ajá. antes de que ya tengan esa pancita, yo les recomiendo primero revisarse antes de embarazarse, porque la salud, como lo define la OMS, la salud materna viene de antes, durante y después del parto. Es decir, si una mujer está planeando embarazarse, pues lo primero que tiene que hacer es hacerse sus exámenes para saber que todo está bien, que no tenga alteraciones en la glucosa, que su peso esté bien, colesterol, triglicéridos, resistencia a la insulina, que su presión sea normal, porque todas estas cosas que estoy mencionando antes del embarazo se pueden tratar y se puede prevenir que durante el embarazo se nos complique. Okay. ¿Y eso con una química sanguínea? No, nomás es con una química sanguínea. Lo ideal es acudir a una consulta preconcepcional para hacer química sanguínea, biometría hemática, evaluar el peso, el estado nutricional de la paciente y también saber si la futura mamá se está suplementando como debe de ser. Es decir, una mujer que planea embarazarse debe tomar suplemento como ácido fólico 3 meses antes de embarazarse. Ok, y por ejemplo, si ya tenemos ese plan de iniciar el embarazo, ¿qué tanto tiempo antes es recomendable que acudan a esta consulta preconcepcional? Entre 6 meses y 3, de 3 a 6 meses para poder iniciar una adecuada suplementación. Y que vayan con el esposo, con el Claro, novio, con la pareja también. Esto es muy importante porque el bienestar en cuanto a la salud pues es también mental, social, y el ir acompañada con el esposo, porque el esposo también tiene que tomar ácido fólico, o sea, no nomás es la mamá. Ajá. Para que haya una adecuada calidad espermática, el esposo también tiene que tomar ácido fólico. ¿Ya ves, Doc? Muy No, importante. nomás la tanto Vitamínate, papá doctor. como Luego mamá le echan tienen que todo a una suplementarse, y, por pues, supuesto. es mitad y mitad. Es a los dos. Sí. Bueno, y esta consulta, ¿cómo nos ayuda? Ya nos hablabas de poder a lo mejor controlar algunas enfermedades. ¿Y eso cómo ayuda durante el embarazo, tanto a mamá como al bebé que viene en camino? Bueno, esto nos va a ayudar en primera si hacemos una adecuada evaluación a la mamá, que la mamá esté en su peso, que esté adecuadamente suplementada. Si nos damos cuenta que la mami tiene resistencia a la insulina o tiene problemas en la tiroides o ya es una mamá con diabetes antes de que se embarace, pues durante el embarazo vamos a poder estar haciendo los controles adecuados para disminuir los riesgos. ¿De qué riesgos estoy hablando? Preeclampsia, diabetes gestacional, eso es en la mamá. En los bebés restricción en el crecimiento o que puedan tener algún problema al nacer. O sea, todo eso tiene que estarse previniendo nazcan desde chiquitos. antes. Más chiquitos. Eso es, restricción en el crecimiento es que el bebito no alcanza el adecuado crecimiento dentro de la mamá. Eso es. ¿Y son las mismas precauciones antes de embarazarse en una mamá joven que en una mamá que le dicen añosa? Ay, no. En una mamá joven, pues obviamente, entre más joven están, pues menos riesgos tenemos de poder desarrollar alguna enfermedad. Ajá. En una mujer, como dice, añosa o embarazo geriátrico, como se dice, se escucha. Dicen embarazo sí, geriátrico. se escucha muy feo, pero sí. Una mamá de mayor edad, después de los 35 años, pues sí tiene mayores riesgos porque a los 35 años pues ya tenemos más problemas las mujeres, ¿verdad? Ya tenemos algunas hipertensión, problemas en la tiroides, resistencia a la insulina. Entonces no es lo mismo, sí es más, se puede decir como que más saludable un embarazo más joven. Aparte, los óvulos son más jóvenes que una mujer más grande, tiene mayores riesgos de desarrollar diabetes gestacional, preeclampsia o que el bebé pueda venir con algún problema.
Y en realidad estamos postergando la maternidad, ¿verdad, doctora Sí, Caro? ya ni me digas, Justo. yo todavía no soy mamá. Sí, todo, pues el hecho de prepararse, ¿no? O sea, sí son mujeres más preparadas, pero sí tenemos un poquito más de riesgos. Ahora, si ya hicimos esta planeación del embarazo, lo estamos buscando y llega el momento en el que se da. Una vez que nos enteramos de ese embarazo, ¿cuándo es recomendable que acudamos a solicitar atención con nuestro médico? Pues lo ideal es acudir en cuanto se dan cuenta que están embarazadas, o sea, ya se retrasó la regla, se hizo su prueba de embarazo en casa, sale positiva, hay que hablar para sacar cita, claro, porque necesitamos pedir exámenes, ver que todo está bien, porque en el embarazo necesitamos saber adecuado el grupo sanguíneo de la mamá y el papá, necesitamos saber en ese momento cómo está la glucosa, ver que no haya una infección en la vagina, una infección en la orina, porque todo esto pues puede complicar el primer trimestre, entonces sí necesitamos actuar a tiempo. ¿Qué les parece si vemos esta información precisamente sobre la salud materna? Sí, fabuloso. ¿Estás pensando en ser mamá? En Jalisco, muchas mujeres aún desconocen que la preparación para embarazarse comienza antes de concebir. La atención pregestacional es el primer paso para cuidar tu salud y la de tu bebé. Si tienes enfermedades como diabetes, hipertensión o alguna condición genética, es sumamente importante controlarlas antes de embarazarte. También es importante fortalecer tu nutrición, iniciar la toma de ácido fólico y recibir orientación para elegir el mejor momento para embarazarte. En tu centro de salud más cercano encontrarás profesionales que te acompañen en cada etapa. Te evaluarán, identificarán posibles riesgos y te ayudarán a tomar la mejor decisión. Recuerda, cuidar de ti antes, durante y después del embarazo es la mejor manera de asegurar una maternidad plena y segura. Infórmate, cuídate y planea tu embarazo con apoyo profesional. Acude a tu centro de salud y da el primer paso hacia una nueva vida. Tu salud es el mejor regalo para tu bebé. Continuamos en Jalisco Cuida tu Salud. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Les recordamos la línea de la salud Jalisco. Es el 33 38 23 32 20. Ahí pueden solicitar asesoría sobre precisamente dónde iniciar nuestro control prenatal, a dónde acudir y qué tenemos que hacer una vez que inicia nuestro embarazo. Platicábamos, doctora Caro, nos decías de la importancia de iniciar de manera temprana el control prenatal. ¿Qué tan frecuente es realmente que lo inicien nuestras mamás aquí en el estado de Jalisco? Híjole. Bueno, en el medio institucional sí hay muchas mujeres muy responsables que inician su control pronto, cuando se dan cuenta. Hay ocasiones en las que ya llegan en etapas más avanzadas. Existen muchas cuestiones desde que no hay mucho apoyo familiar, el miedo del embarazo, algún trastorno que la paciente tenga, depresión, por los que pueden postergar el inicio de una consulta concepcional, ya embarazadas. Claro. Entonces, sí es frecuente. En el medio particular, la verdad es que es muy frecuente que al día siguiente ya te están hablando de que, doctora, ya me salió positiva la prueba, y pues las ves luego, ¿no? Pero sí, a veces sí es un poquito retrasada la atención, y eso yo creo que es un problema. Claro. Que necesitamos empezar a abordar porque necesitamos prevenir, o sea, ya estando embarazada necesitamos prevenir cualquier complicación que pueda haber en el embarazo. O sea, que por lo regular se dan cuenta al mes, cuando no llegó el periodo, y ahí ¿qué haces ya? ¿Qué empiezas a tomar de entrada? Si te das cuenta al mes, ya sabes que estoy embarazada porque no me llega el periodo. En cuanto se dan cuenta, tienen que empezar a tomarse el ácido fólico. Primeramente, porque es el que nos va a ayudar a disminuir mucho los riesgos y defectos de tubo neural. Y ahí se puede dar el seguimiento
con tu ginecólogo, Sí, con claro. quién en específico Pues, tienes que ir. debe ser con un ginecobstetra. Digo, el control prenatal en medio institucional, por ejemplo, hablando del IMSS, lo lleva el médico familiar. Si es un embarazo de alto riesgo, lo mandan con el ginecólogo, el materno-fetal. Institucionalmente, como hospitales civiles, ahí también pueden acudir a sacar su cita de control prenatal. Y en medio particular, pues lo ideal es que sea un médico ginecólogo quien lleve el control prenatal. Oye, doctora, ¿y si las mamás jovencitas, las adolescentes que resultan, que están embarazadas y tienen miedo de ir, qué les recomiendas? Primero, pues que no tengan miedo. ¿No las van a regañar? No las van a regañar, pues ¿por qué? O sea, lo principal es cuidarlas, cuidar su salud, cuidar su estado mental, que se sientan apoyadas, que no están solas, que pues no tienen por qué tener miedo. O sea, sí surge el miedo de, pues el hecho de tener un embarazo sí es un riesgo, estar embarazada es un riesgo, todo el embarazo es un riesgo. Pero deben de disfrutarlo también, están dando vida, deben sentirse apoyadas. Y es que el embarazo es un momento en el que hay muchísimos cambios hormonales y la paciente embarazada es una paciente que se tiene que tratar con mucho tacto, mucho cariño, porque en ese momento, entre que tienen el miedo del bebé, Claro. entre que qué puedo hacer, qué no puedo hacer y qué va a le voy a decir a pasar. mi mamá? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? He tenido pacientes que me dicen, doctora, todavía no le digo a mi mamá, no sé cómo le voy a decir. Yo, tú dile, va a estar feliz de ser abuela. Al principio sí se pueden enojar, pero al rato ya llegan con la abuelita, yo, ¿qué hubo? Ya, aquí están. Caro, ¿qué cambios puede esperar una embarazada durante el embarazo? Sabemos que es, como bien le comentabas, una etapa en la que hay muchas modificaciones, tanto metabólicas, endocrinas, en el embarazo, pero también después del embarazo. ¿Qué es lo que puede esperar una embarazada durante este periodo? Durante el embarazo existen muchos cambios desde la piel, desde la visión, desde que tienen la agrura, estreñimiento, a veces dificultad para dormir. Yo les digo, me dicen las pacientes, es que doctora estoy cansada. Yo, pues estás haciendo un bebé. No es nada Las sencillo, 24 claro. Estás haciendo manitas. Le estás haciendo un bebé que piernitas. tiene ojos, cabeza, corazón, riñones, piel, cabello, todo eso. Es normal que te sientas cansadita, o sea, Claro. es algo esperado. Entonces sí pueden tener muchos cambios. Uno de los más frecuentes que sienten es el reflujo, el estreñimiento, el vómito, que se les cae el cabello, la piel que se empieza a hiperpigmentar más, la línea morena, es que tengo una línea aquí, pues esos son cambios esperados. También conforme va avanzando el crecimiento del bebé pueden que se les sale chorrito de pipí, que la incontinencia urinaria. Para eso es ir a consulta, para estarles haciendo recomendaciones para que sufran lo menos posible. Hay pacientes que están como si nada, y hay otras que sí les sufren más. Y hay que cuidarse de todo, doctor. Luego las estrías, Las tienes estrías que que se cuidar la quedan, piel. Estar hidratando la piel se recomienda cada 2 horas, estar poniéndose su cremita, estar bien hidratadas. Son muchísimos cambios los que una paciente embarazada tiene. Y es una bendición, Sí, por supuesto. ¿verdad, doctor? Sí, bueno, no, yo nunca tuve un parto, pero sí tuve hijos. Pero es el Pero mi esposa acompañamiento sí. también, el acompañamiento porque en el emocional. estado emocional es... Sí, claro, claro. Por eso le digo, son pacientes que tenemos que tratar con mucho cariño porque depende mucho cómo les digan las cosas. O sea, yo también a veces he tenido pacientes que me dicen, es que me dijo de una forma que no me gustó. Nos volvemos lloronas. Son muy susceptibles, o sea, lloran mucho. Le digo, no es que tengas tú algo, le digo al esposo, es que está embarazada. Claro. O sea, son muy sensibles, se vuelven muy sensibles. ¿Y cómo ha cambiado? Porque tienes que ir a trabajar, estar corriendo de un lado a otro. ¿Cómo cambia la maternidad de una mujer que trabaja? Actualmente, pues sí, la mayoría de las mujeres trabajamos y a veces sí es un poco complicado porque depende mucho del estatus económico, social. Hay pacientes que pues se tienen que transportar en autobús, Durante otras van horas, en el ¿no? coche, otras en moto, otras en bici. Y pues eso sí ha modificado mucho en cuanto a las pacientes, pues porque me preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cargar? En mi trabajo puedo hacer mis actividades y pues depende mucho del trabajo que tengan, porque si es una paciente que trabaja en un laboratorio químico que está expuesta a sustancias que no debe de ser, pues ahí sí tenemos que frenar. Tengo pacientes que a veces me dicen que yo me la paso cargando cosas, pero el hecho de cargar depende mucho del peso, la condición física, o sea, se tiene que evaluar a la paciente, así cada paciente es diferente y evaluar con todo su entorno.
Y también hay que recordar que hay derechos laborales para la mujer trabajadora. Así es. Claro. Así es. ¿Verdad? Sí, Oye, tienes y derecho. algo que decía interesante la doctora Caro, se han incrementado mucho las mujeres en motocicleta. Ay, no. Ay, sí, qué Las horror. mujeres embarazadas, ¿cuándo no deben de andar en Ay, bicicleta? yo creo que nunca. No, de verdad, el hecho de andar en moto es un peligro. O sea, dice, es que yo voy bien, pero ¿y los demás? Los que vamos, los que Justo, van es un manejando, riesgo, claro. es mucho riesgo. La verdad es que una embarazada en moto a mí no me gusta. ¿La salud mental también, doctor? Es un punto muy importante. Mencionabas un poco sobre los cambios que hay en Sí. cuanto a la salud mental, esa mayor susceptibilidad. Platícanos un poquito más qué es lo que sucede con la salud mental en la embarazada. Aquí es muy importante que saber la red de apoyo que tiene una paciente Ajá. embarazada, porque eso es fundamental para que el embarazo vaya lo más adecuado. Si es una paciente que está sola o si es una paciente que está acompañada y tiene el apoyo del esposo, es muy diferente un embarazo de una mujer sola a una mujer acompañada con la red familiar. Claro. Porque también tenemos que darnos cuenta desde antes, la depresión postparto no viene en el posparto. Uno nos podemos dar cuenta desde antes de que nazca Ok. el bebé, de que una mamá está empezando a tener problemas de depresión. Más o menos cuándo se empieza a presentar, en qué parte Pues del embarazo. desde el segundo o tercer trimestre Ya podemos podemos empezar a detectarlo. darnos cuenta cuando una mamá pues no tiene problemas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues generalmente antes, hablando de disminución de ganas de hacer algo, aversión por el embarazo, falta de deseo por hacer sus actividades diarias, temor al embarazo. Muchas veces pues realmente es la aversión de decir ya voy a tener al bebé. O sea, Oye, en lugar de estar felices están tristes. y si alguna mujer, mamá, ya tenía o estaba tomando medicamento por trastorno de bipolaridad Ujú, sí, o cosas claro. así, ¿tiene que dejar su medicamento? No, de hecho se recomienda que las pacientes continúen con sus tratamientos y de ahí nos apoyamos mucho con el servicio de psicología, psiquiatría, para que si son medicamentos que no son muy indicados en el embarazo, se haga un ajuste a medicamentos que pueda estar utilizando la paciente durante el embarazo y pues también una adecuada terapia. Y ahora, pues también llega el primer bebé, luego el segundo bebé, luego el tercero. No, ya muchas ya Ya no llegan son- al ya no, tercero o así al es. cuarto. Pero, ¿qué hay que hacer cuando ya tuviste hijos? ¿Te tienes que cuidar más o no? Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Jalisco Cuida tu Salud. Hablar de salud mental en el embarazo nos obliga a mirar más allá de las vitaminas y las ecografías. Durante mucho tiempo hemos reducido la gestación a un proceso puramente biológico, olvidando que la mujer atraviesa una de las transiciones psicológicas más intensas de su vida. Humanizar este proceso significa reconocer que junto al crecimiento del bebé nace también una nueva identidad que requiere cuidado y comprensión. El embarazo es una crisis vital. No en un sentido negativo, sino como un momento de cambio profundo donde la mujer debe integrar su rol como hija, trabajadora o pareja con su nueva faceta materna. Es normal que en este camino aparezca la ambivalencia, ese sentimiento confuso de querer el embarazo y al mismo tiempo sentir miedo o nostalgia por la vida anterior. Validar estas dudas es fundamental para evitar que se conviertan en focos de ansiedad o culpa. Es importante diferenciar el cansancio lógico convencional de los desafíos que requieren un abrazo profesional. La salud mental perinatal no es blanca o negra, existe una gama de grises donde la intervención temprana cambia el rumbo de la experiencia. Estas son algunas de las señales de alerta que debes reconocer. Ansiedad perinatal. Más que una preocupación común, es un estado de alerta constante que impide el descanso. Se manifiesta en miedos persistentes sobre la salud del bebé o la propia, dudando de la capacidad de cuidarlo. Depresión gestacional. Aparece cuando la apatía y la falta de ilusión se instalan en el día a día. A menudo se oculta por la estigma de tener que estar feliz. Pensamientos intrusivos. Son ideas repetitivas que generan angustia.
Es importante entender que son producto del estrés y no de ser reales. Es el primer paso para la sanación. Ante cualquiera de ellas, es importante que te acerques con un profesional de la salud mental. Recuerda que una madre que se siente escuchada y apoyada genera un entorno de seguridad que favorece el apego temprano. Importante que las mamás estemos cuidando nuestra salud. Si ya tuvimos un hijo, hay que revisarse si ya tuviste un hijo o si no has tenido, de todos modos tienes que revisarte con el ginecólogo, con la ginecóloga, doctora. Claro, tienen que darnos trabajo. ¿Cuándo? No, sí. ¿Cuándo empezar? Lo ideal es algo que frecuentemente menciono, es si ya empezaste a arreglar y tienes dudas, o sea, si eres una adolescente o las mamis tienen que ver si sus bebés están en la pubertad o en la adolescencia y empiezan a arreglar y hay muchas dudas, pues hay que llevarlos con una gine o un gine para que les explique cómo es todo ese proceso de la regla, ¿no? Si ya iniciaste vida sexual, pues hay que empezar a ir a consultas con el gine para tomar Papá Nicolau. Y una parte muy importante de la prevención es la vacunación contra el virus del papiloma humano, que se deben de vacunar a las niñas de los 9 a los 14 años, es la principal forma de prevenir el cáncer cervicouterino. A ver, platícanos entonces, terminamos el embarazo, tenemos bebé en casa, el segundo, el tercero a veces, y luego mamá pues se olvida de su salud. Nos dedicamos a la salud del bebé. De los bebés. Y mamá se olvida de su salud. ¿Qué es lo que tiene que seguir cuidando después de los partos? Si le estás dando pecho, desde dices, la lactancia, ese es el por anticonceptivo, ya me voy a cuidar. Sí. De hecho, desde que tienen a su bebé, tienen que empezarse a cuidar. Por ejemplo, están lactando. Tienen que cuidarse las mamas, que no se les vaya a infectar, que no se vaya a hacer una mastitis. Algo muy importante es que con cada embarazo, pues el piso pélvico de una mujer, pues sí se vuelve más débil. Tienen que empezar a hacer rehabilitación y a cuidar esa parte del piso pélvico porque después más adelante empiezan con incontinencia urinaria, cuando dicen que la vejiga está caída, que es el prolapso de órganos pélvicos. Y como dice, se olvidan de que se tienen que seguir cuidando. Entonces, después de que tuvieron a su bebé, a los 3 meses aproximadamente, primero tienen que ver con qué se van a cuidar, para que no venga otro embarazo, porque el hecho de la lactancia, eso no es un método anticonceptivo. Se tienen que ver con qué se van a cuidar si no quieren otro bebé. Esto es desde el parto. Desde el parto se puede ver con qué se va a cuidar y hay muchos anticonceptivos que se pueden dar con la lactancia, para que no tengan miedo en ese aspecto. Ya empezarse a cuidar con algo para no tener bebés es empezarse a cuidar porque si planean tener otro embarazo, tienen que recuperar todo lo que se fue con ese bebé. Tienen que mejorar su hemoglobina, tienen que mejorar su suplementación en su cuerpo. Su cuerpo se tiene que recuperar para poder hacer otro bebé. Ya pasó todo el proceso, ya viene el siguiente bebé y luego el otro, como ustedes mencionaron. Y entre esos lapsos, la mamá tiene que hacerse su Papá Nicolau. Tiene que ver que no haya ninguna lesión en el cervix. Y si son mujeres más añosas, que ya estamos llegando a los 40, pues también se tienen que hacer su mamografía. Esa no se debe de olvidar porque en la estadística, 1 de cada 8 mujeres puede tener cáncer de mama en alguna etapa de su vida. Eso es. Platícanos un poquito más sobre lo que es el BPH. El Platicabas BPH. de la vacuna que se aplica en la infancia y que nos ayuda a prevenir el cáncer cervicouterino. ¿Por qué se asocia? El virus del papiloma humano es un virus que se contrae principalmente por transmisión sexual. Aproximadamente el 87% de las personas que inician vida sexual van a estar expuestas en algún momento de su vida al virus del papiloma humano. Es por eso que existe una vacuna y que se recomienda que se pongan entre los 9 y los 14 años antes de que hayan iniciado vida sexual para poder proteger. Hay más de 205 serotipos de virus del papiloma humano y actualmente las vacunas que hay nos cubren 9 de esos 205. De esos 9, cubren los que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, si ponemos las vacunas a nuestras niñas cuando están más pequeñitas y si no te las pusieron y ya estuviste expuesta al virus, de todos modos, póntelas. La FDA la recomienda hasta los 45 años de edad. Ponerse una vacuna para protegerse del virus del papiloma humano y obviamente pues estamos protegiéndonos del riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino. Genial.
Qué interesante es ese tema de las vacunas y de la protección. Sí, es un tema extenso, que de mucha controversia, pero si algo pueden hacer por sus hijas y por ellas mismas es la vacunación contra el virus del papiloma humano. Y ahí también entran los niños. Los niños, exacto. Claro. Yo siempre les digo, los que se tienen que vacunar también son niños y niñas, porque los hombres muchas veces son portadores, Claro, cursan asintomáticos y ahí andan muy felices. muy felices. Entonces sí, es a los dos, realmente es a los dos. Ahora, ya mamá adulta, mamá adulta. Dígame, Sí, dígame, Mande. doctor. perdón. ¿Qué tan frecuentemente se tiene que hacer el Papá Nicolau? Lo comentabas, ¿es lo mismo que hacer la detección de VPH? ¿Con qué frecuencia se tiene que ir a solicitar esta atención? Bueno, lo ideal es iniciar, si ya iniciaron vida sexual, jóvenes, antes de los 20 años, es al año de haber iniciado vida sexual, se tiene que hacer su Papá Nicolau. A los 21, si todavía no, hacerse su Papá Nicolau o Papá Nicolau. Y se debe de hacer la detección de virus del papiloma humano mediante PCR. Si los dos salen negativos, se pueden hacer una detección hasta los 5 años. Ok. Una nueva hasta los 5 años. Pero si no, hay que estarse haciendo su Papá Nicolau consecutivamente, cada año, cada 2 años, pero sí que no pasen 8, 9, 10 años sin que se hagan Papá Nicolau. Entonces, se debe hacer al iniciar vida sexual, al año, y si no han iniciado vida sexual, pues máximo 25 años hacerse un Papá Nicolau. Antes de la mamografía, ¿se sigue recomendando una autoexploración? La exploración mamaria siempre es recomendable. Se debe hacer cada mes. Después de los 21 años se recomienda que las mujeres se hagan una exploración mamaria los 5 a 11 días después de que inició su periodo, porque es cuando las mamas están menos inflamadas por la cuestión hormonal. Y después, un punto importante es que si tenemos antecedentes familiares de cáncer de mama, mamá, tía, hermanas, familiares directos con cáncer de mama, se debe empezar a hacer el tamizaje 10 años antes del diagnóstico del familiar. Es decir, que, por ejemplo, Dios no lo quiera, mi mamá tuvo cáncer de mama a los 45, yo a los 35 años ya debo de estarme haciendo un tamizaje con ultrasonido y si se necesita una mamografía. Y ahora vamos a las mamás, que decía la tía, después de vejez viruela. Yo creía que ya con la menopausia iba a estar contenta, ya había cerrado la fábrica y no, estoy embarazada. ¿Qué hacemos en ese aspecto? Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sabías que una higiene de manos correcta y oportuna puede prevenir una gran proporción de infecciones evitando la atención médica? En el mes de mayo nos sumamos a la campaña impulsada por la Organización Mundial de la Salud, Salva Vidas, Lávate las Manos, que promueve esta sencilla práctica que es la más natural, más económica y efectiva, capaz de reducir hasta en un 50% las infecciones que pueden afectar nuestra salud. El objetivo es integrar la higiene de manos en cada centro de salud y en la vida diaria de la población, así como convertir este hábito en nuestra mejor herramienta de prevención en casa, el trabajo y las escuelas. Lavarse las manos no es solo un trámite, es un acto de seguridad que garantiza que nuestras familias estén protegidas de gérmenes y enfermedades. Recuerda, la acción salva vidas y tú también únete al compromiso. Lávate las manos y ayúdanos a que en Jalisco la salud empiece en tus palmas. Pues ahí tiene usted esa información muy interesante, fíjate, Adriana. Algo tan sencillo como es el lavarnos las manos a cada ratito con agua y jabón puede prevenirnos de enfermedades como las diarreas, las gripas, las infecciones en los hospitales, doctora. En este calorón, doctor. En este calorón hasta te refrescas, ¿verdad? La verdad es que es un hábito que debemos de tener con Me toda la gustó la frecuencia. frase, la salud empieza en tus palmas. En tus palmas, así es, exactamente. Bueno,
Y continuando con el tema que tenemos el día de hoy, Adriana, nos preguntabas después de vejez viruela. Sí, Doc, ¿cuándo llega la menopausia? Y si me cuido o no me cuido, doctora. Pues la menopausia como tal se define es el año, cuando una mujer ya cumplió un año sin reglar. Eso Ok. es la definición de menopausia. Cuando Nada ya no se más, presentó. cuando ya duró un año sin reglar, nada más que a veces lo utilizamos como término de ya estás menopáusica. Ajá. Pero eso se llama síndrome climatérico, o sea, todo lo que engloba el bochorno, el cambio en el estado de ánimo, el que no pueden dormir, todos los cambios que van acompañados en la transición a la menopausia. Pero Lo que viene menopausia, antes de. Ajá, lo que viene antes de y durante, porque todos Ok. estos síntomas pueden durar hasta 15 años, según la bibliografía. Entonces, menopausia es cuando una mujer ya duró un año sin reglar. Todo lo que es antes, pues es la transición a la menopausia. Y si yo creía que ya estaba en plena menopausia y ¡zas! Estoy embarazada. Que sale el embarazo, sí. ¿Qué sí, hago? Sí pasa, ¿no? Pues acudir a consulta, a control prenatal, hacer las detecciones oportunas, hacer el eco del primer trimestre para valorar el riesgo de que venga el bebé con alguna trisomía, porque entre más grande, mayores riesgos tenemos de que los bebés vengan con alguna malformación, con trisomía 21, que es síndrome de Down, y como lo había mencionado, diabetes gestacional, hipertensión, todas esas situaciones. Oye, doctora, ¿y cuando se junta la menopausia y la adolescencia de los chiquillos? Ay, eso ya ahorita es muy frecuente porque las mamás se embarazan más grandes y es cuando están adolescentes y una está con el problema de que ya no secreta hormonas y el otro está muy hormonal. De ahí deberían de compensarse, ¿no? Y el marido está con la crisis de los 40. Con la andropausia también. Eso. También les da. Ahí está. ¿Y la piel? ¿Cambia la piel? Sí, mira, en la menopausia surgen muchísimas cosas, muchísimos cambios, así como en el embarazo, en la adolescencia. En la menopausia, tristemente, muchas veces las mujeres empiezan a tener, a descuidarse, porque pues, tú lo mencionaste, dijiste, ya no reglé, ya cerré la fábrica, ya todo. Pero no, en la menopausia tenemos desde, como empieza el descenso de los estrógenos son muy importantes en la mujer porque también hace que haya testosterona y eso hace que la mujer se sienta, la cuestión de la fertilidad. Cuando llega la menopausia hay alteraciones en la tiroides, el descenso de estrógenos, la resequedad vaginal, la resequedad en la piel, caída del cabello. El estado emocional de una mujer cambia mucho, se vuelven más, tienen estados de estar eufórica, enojada, triste en menos de un minuto, o muy feliz en menos de un minuto, cambian el estado de ánimo muy rápido. Entonces es cuando más tenemos que también atender a la mujer que está en la transición a la menopausia y en la menopausia. Ahora, cuando lleguemos a esta etapa, ¿hay solución? ¿Se tienen que aguantar o qué es lo que hay que Ay, recomendar? doctor. Primero dice, aguántala porque está embarazada. Y luego después, aguántala porque está en Dije, la aguántala. menopausia. No, claro que no. Doctor. Bueno, No, ¿hay sí, todo el recomendaciones tiempo nos tienen que específicas para el aguantar. manejo de esta etapa? Sí, de hecho, la transición a la menopausia empieza a partir de los 45 años. Las Ajá. mujeres empiezan a tener alteraciones en el periodo menstrual, en el estado de ánimo y dicen, es que tengo mucho bochorno, doctora, siento que el calor me gana, tengo disminución de líbido, no tienen ganas de tener relaciones sexuales, no pueden dormir. Y pues la verdad es que no tienen por qué estar batallando con eso. Aquí lo recomendable es acudir a consulta porque hay muchas cosas, hay varios medicamentos, hay terapias que podemos dar y tiene que ser un manejo multidisciplinario. Desde la nutrición, la suplementación, apoyo con el psiquiatra, también tienen que verlo al cardiólogo, el internista, el nefrólogo, porque siguen siendo mujeres, humanos, que necesitan atención continua. ¿Y cuándo sigues yendo con la ginecóloga? ¿Toda la vida o también tienes que ir con la endocrino? Sí, no, hay que ir con la ginecóloga, hay que ir con la endocrinóloga, hay que ir con el cardiólogo, o sea, tiene que hacerse un abordaje multidisciplinario, o sea, tenemos todos nuestros órganos, tenemos cerebro, tenemos corazón, tenemos riñón y todo está conectado una cosa con la otra. Entonces, cada especialista pues va a tratar lo que le toca. A sacar cita con el psicólogo también, doctor. Claro. También, todos, de hecho. Con la terapia. Exacto. Ahora, doctora, fíjate que, bueno, cuando menos yo lo he escuchado mucho, no sé si te ha pasado, Adriana, que nos dicen que no toman la terapia de reemplazo hormonal en el climaterio de menopausia porque luego se asocia con cáncer. ¿Qué tan cierto es esto?
No es tanto que se asocie con cáncer, sino que hay mujeres que están más propensas a desarrollar cáncer porque viene desde arriba, ¿no? De lo que nos herencia platicabas hace rato. genética. Así es. La terapia de reemplazo hormonal sí se debe de dar, no hay por qué tener tanto miedo. Incluso, obviamente, pacientes con antecedentes de cáncer de mama, pues ellas sí son pacientes que no son muy candidatas a la terapia de reemplazo hormonal. ¿Y cómo vamos a saber qué paciente es candidato o cuál paciente no se le debe de dar terapia de reemplazo hormonal? Bueno, eso lo vemos en una consulta. Claro. Evaluamos mastografía, exámenes de sangre, química sanguínea, colesterol, triglicéridos. Vemos que todo está bien y si está bien, pues adelante, damos una terapia de reemplazo hormonal. Entonces ya te lo recomendó tu médico que te Así revisó es, todo así eso es. con toda la tranquilidad. Necesitamos valorar todo y si está candidata, pues vamos a dársela. Fabuloso. ¿Qué tal, eh? Y entonces ya para cerrar nuestro programa, ¿qué le dirías a las mamás que te están viendo en pantalla ahorita, dependiendo de la edad que tengan? A todas las mamás que me están viendo, yo les quiero decir que quererse es cuidarse, que no, el ir con un ginecólogo siempre es causa de mucho temor, miedo, pues vas a estar expuesta a que te revisen tus genitales, tus mamas. No tengan miedo, un ginecólogo siempre lo hace con mucho respeto, que no tengan miedo de una consulta porque podemos prevenir enfermedades y podemos tratarlas a tiempo. Entonces, en este 10 de mayo, si ustedes se quieren muchísimo, vayan a consulta, vayan a los hospitales a atenderse, a hacerse su regalo de mamografía, Papá Nicolau, ponerse sus vacunas del virus del papiloma humano y que no tengan miedo de atenderse. O sea, atiéndanse, quiéranse y pues adelante. Y se puede lograr el equilibrio entre ser mamá, ser esposa y ser mujer. Claro, se puede. Yo lo veo con mi madre, que fue madre, esposa, maestra y aparte actividades parroquiales y de todo. Y pues sacó a una ingeniera, una doctora y a una comerciante muy buena. Pues aquí tenemos la Ahí tenemos muestra. el ejemplo, exactamente. Pues ahí tiene la recomendación, regálese esta detección, esta consulta, este chiqueo a tiempo con su Así es ginecólogo. chequearse. Exactamente. Pues vamos a chequearnos. Buen fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.